Ya está, ¿no? Hola Dani, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Imelda, ¿cómo están? Buenas tardes. Ay, esta cosa que no se quita. Sí, se está escuchando. Sí. Pero es que hay unas letras. Ah, es que puso. Ya la quité. Ah, ok. Buenas tardes allá, Buenas días. tardes. Señora Imelda, ¿Qué? recuerde, usted ayúdenos con la primera oración inicial de hoy para hacer nuestra lectura orante del Evangelio. Hoy es a la parábola del sembrador. ¿Nos ayuda Ujú. con la oración inicial, por favor? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te amo, Señor Jesús, por este día que nos has permitido amanecer con bien. Gracias por este momento que nos ponemos en tu santa y divina presencia, Padre Santo. Te pedimos, como siempre, que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para escuchar tu mensaje, para vivirlo, para llevarlo a muchos, que este día domingo que viene mañana va a ser que sea especialmente para tocar los corazones de todos los que tú nos lleves a la Santa Misa, Señor Jesús. Bendice este día, bendice cada palabra para que sea para honra y gloria tuya, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y la hagamos vida. Madrecita Santa, te pedimos que intercedas con nosotros para que seamos servidores de tu Hijo, como tú lo hiciste. Te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, señora Imelda. Pues miren, pues miren, es la lectura del sembrador, una lectura muy escuchada por todos nosotros, es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador tiene, tie- ti- tiene sus paralelos en Mateo, tiene paralelos también en San Marcos y en San Lucas. Nosotros solamente nos vamos a hacer nuestra lectura orante desde, desde la, desde el Evangelio de San Mateo, pero pues vamos a decirle a las personas para que ellos en sus casas, cada quien agarre la Biblia y ahí en su casa, recuerden, la lectura que vamos a compartir esta mañana es Mateo 13 del 1 al 23 y también todos pueden buscar en Marcos 4 del 1 al 12 y en Lucas 8, capítulo 8, versículos 4 al 10. Y pues vamos a ir a las lecturas de hoy. La primera lectura es del profeta Isaías, el Salmo es el Salmo 64 y la segunda lectura es de la carta a los Romanos. Y pues vamos a empezar. Ustedes me dicen, Miriam, ¿quién va a hacer las lecturas? Por favor, Miriam. La primera. La primera mi mamá y la segunda yo. Adelante, señora Imelda, nos ayuda, por favor. Sí. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 64 contestamos: Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre Danos de tu siempre agua. de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, Señor, danos danos siempre de siempre de tu tu agua. agua. Tú Señor, preparas la tierra para el trigo, riegas los surcos, aplana los terrenos, redobleces el suelo con la lluvia, bendice los renuevos. Señor, Señor, danos danos siempre siempre de de tu tu agua. agua. de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia
Es- Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, Señor, danos danos siempre siempre de de tu tu agua. 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 Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, Señor, danos danos siempre siempre de de tu tu agua. agua. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. A Dani le toca la aclamación del Evangelio, ¿verdad, Dani? Sí. Adelante, Dani, cuando quieras, por favor. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. Aleluya, Aleluya. aleluya, aleluya. Gracias, Dani. Y pues miren, algo importante de la lectura orante, por eso nuestra Santa Madre es madre y maestra. Ya veíamos en la primera lectura, antes de proclamar el Evangelio, que la palabra de Dios viene y transforma a la humanidad cuando es escuchada con atención, con constancia y con perseverancia. El Evangelio es del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Gloria Señor. a ti, Señor Jesús. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente se quedaba en la ribera, y les hablaba muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras semillas cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100, otros 70 y otros 70. El que tenga oídos que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oiréis, pero no entenderéis, miraréis y no veráis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. No sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Ustedes pues escuchan la parábola del sembrador. Sucede todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado a lo largo del camino.
El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce unos 100, otros 70 y otros 30. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues miren, para nosotros, y señora Imelda, Miriam, la palabra de Dios está siendo sembrada en nuestros corazones todos los días, todos los días. Nosotros tenemos esa dicha de que vivimos de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Y hemos aprendido que no hay que rezar hasta que Dios nos escuche, sino hasta que nosotros escuchemos a Dios. Y una manera de que Dios nos escuche es a través de meditar, contemplar y vivir su bendita palabra. Vamos a ir a primero, me van a ayudar, señora Imelda y Miriam, una diapositiva a cada una de ustedes. ¿Les parece? Ustedes dicen quién empieza. Esta es la primera diapositiva. Miren, por favor. Empiezo. Adelante, por favor. Domingo 16 de julio del 2023. Lectura orante. Introducción. Una de las parábolas más conocidas del Evangelio es la del sembrador, que es un texto que nos plantea diversos aspectos de nuestra vida de fe, que es fundamental tenerlo presente a la hora de vivir lo que el Señor quiere y espera de nosotros. En este sentido, nos plantea uno de los temas más significativos que tiene la experiencia religiosa como es. ¿Sigue? Sí, por favor. ¿Qué sucede que después de tanto tiempo que se anuncia la palabra de Dios, todavía nuestra sociedad no ha cambiado y así no se vive de acuerdo con lo que el Señor quiere y espera de nosotros? ¿Cuál es el motivo? O a su vez podríamos preguntarnos, ¿qué nos sucede que después de tanto tiempo que estamos escuchando y reflexionando las Escrituras, que todavía existen muchos aspectos que no corresponden al proyecto de Dios? ¿O simplemente por qué no vivimos plenamente nuestra fe o damos testimonio de lo que creemos, haciendo ver con nuestra vida y nuestras actitudes, nuestra relación con el Señor? En una palabra, porque no vivimos plena y radicalmente aquello que creemos. La respuesta es porque no escuchamos con atención la palabra, porque no creemos que la palabra del Señor transforme nuestra vida. En nuestra Santa Madre Iglesia, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, nos sirven dos banquetes. El primer banquete es el banquete de la palabra. Decía San Agustín que nosotros podemos comulgar dos veces en la Eucaristía. La primera es cuando escuchamos con atención la palabra de Dios y le decimos al Señor, transfórmame, que nosotros nos aplicamos lo que el Señor dijo a nuestra vida, como decía el padre David Cortés, al que quede el saco, que se lo ponga. Y es eso, ¿sale? O sea, escuchar la palabra con atención y no voltear a ver a los demás. Acuérdense, nosotros ya no volteamos a ver a nadie más que a Dios, y pues Dios no tiene fallas, así que pues tenemos que aprender a parecernos a Él. ¿Y en cuánto tiempo se supone que debemos de ser transformados? Pues la iglesia, por eso, nuestra Santa Madre Iglesia, por eso nos da ciclo A, ciclo B y ciclo C. En 3 años, escuchando la palabra de Dios, tu vida y mi vida debemos de tener ese anhelo de ser santos y santas, de evitar el mal y hacer el bien. Pero mientras no tengamos una escuela de escucha de la palabra, donde nosotros todos los días la escuchemos, como dice el Salmo número 1, dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche. Nuestra sociedad, nosotros los católicos, vamos a seguir igual. Vamos a querer vivir en el mundo con el demonio, con la carne, un ratito y un ratito. Pero ya cuando una persona escucha la palabra de Dios con atención, su vida cambia.
y entiendes que en esta vida veniste a servir y ayudar a los demás. Hace un momento me dio mucho gusto estar con un grupo de jóvenes de 14 a 16 años que van a hacer su confirmación. Y mi alumna se llama Cristi, es mi amiga, y me invitó a que les diera una enseñanza. Y todos los muchachos, hachas para la Biblia, ¿sale? Porque ella fue a la escuela de la Biblia, estudió la Biblia y sabe que desde la Biblia transforma los corazones. Y eso me dio mucho gusto, porque son las nuevas generaciones que van a transformar todas estas oscuridades que se nos vienen en nuestro mundo actual. El segundo paso de la lectura orante es la meditación. Vamos a ir ahora con Miriam, si nos ayuda con esas preguntas, Miriam. Son 4 preguntas. Sí. Meditación. ¿Qué me dice el Señor Jesús hoy? Dejándonos iluminar por el amor de Dios, mirémonos a la luz de esta palabra del Señor y veamos cómo estamos viviendo lo que el Señor quiere y espera de nosotros. 1. Teniendo en cuenta que la palabra de Dios es para nosotros proyecto y estilo de vida. Siendo así, ¿la conozco? ¿Tengo la costumbre de reflexionar aquello que creo? ¿Tengo el hábito de reflexionarla para conocer lo que el Señor quiere y espera de mí? ¿Dejo que la palabra que el Señor nos ha dicho me cuestione y me interpele en mi manera de ser y así en mi actuar? Por ejemplo, conocer la palabra del Señor Jesús para todos los que van a ver este programa es, acuérdate que tú me digas, en Mateo capítulo 13 nos habla la parábola del sembrador. En Marcos capítulo 4, el Señor me vuelve a hablar de la palabra de la parábola del sembrador. En Lucas capítulo 8, el Señor me vuelve a hablar de la parábola del sembrador. ¿Sale? Eso es conocer la palabra. Porque si yo les digo a la gente, sí conozco la palabra de Dios, lee la Biblia y le digo, es que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y yo te pregunto, tú que me estás diciendo eso, ¿y dónde dice eso? Ahí búscalo en la Biblia. Acuérdense, nosotros lo sabemos, que la Sagrada Escritura tiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Imagínense, le decimos eso a la gente y dice, wow, pero si tú le dices, a Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, y le dices a la persona, ¿sabes qué? Vas a buscar el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, y en el capítulo 14, que son los números grandes, y en el versículo 6, que está entre la palabra ya, ahí vas a encontrar ese texto, pues eso es conocer la palabra de Dios, ¿sale? Tengo la costumbre de reflexionar aquello que creo o todo lo que me dicen me creo, ¿sale? A mí me enseñaron a no tener la fe del carbonero. La fe del carbonero es porque el señor cura, el que está hablando, nos dice algo y dice uno, ya sí. Pero si yo conozco la palabra de Dios y el señor cura dice, mañana que vayamos a la Eucaristía, el señor cura dice, en el libro del profeta Isaías, dice Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Ok, lo dijo el señor cura, está bien, pero pues a la salida yo le voy a decir, señor cura, ¿me puede decir, por favor, en qué parte del profeta Isaías, de los 66 capítulos, dice que Dios es el camino, la verdad y la vida? Eso es no tener la fe del carbonero, ¿sale? Cuestionar lo que se nos está enseñando para aplicarlo a nuestra vida. Pero muchas personas no hacemos esto porque no nos queremos comprometer. El escuchar la palabra de Dios nos compromete a vivir lo que nos pide. Adelante, Miriam, por favor. Meditación. ¿Qué me dice el Señor Jesús hoy? 2. Busco conocer más a fondo el sentido de la palabra del Señor para así encontrar su mensaje y eso para mí proyecto y estilo de vida. 3. Me esfuerzo por vivir aquello que creo y así hacer la vida la palabra de Dios. Gracias, Miriam. Acuérdense,
El sentido de la palabra, acuérdense, la palabra de Dios tiene un sentido literal y un sentido espiritual. Primero vamos a literal y luego vamos a espiritual. O los 4 sentidos de la Sagrada Escritura. ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Qué estaba pasando cuando Mateo le dice esto a su comunidad? Jesús sale a sembrar la palabra. ¿Por qué Jesús lo dijo? Porque hablaba y hablaba Jesús y la gente seguía viviendo igual. Iban nomás por sus milagros, iban a que le dieran el pan, pero no estaban siendo transformados sus corazones, más con los discípulos, las personas más acercadas a Jesús. Los demás nomás iban para ver qué les tocaba. Los seguidores del Señor Jesús eran alrededor de aparte de los 12, otras 70, 80 personas. Por eso Jesús les dice, a ver, ahí les va la palabra. Nos habla con esta parábola del sembrador. Pero cuando tú y yo estamos distraídos, el demonio se vale de eso para arrancarnos la palabra. Las preocupaciones de la vida nos la arrancan también porque no confiamos en que Dios es bondadoso, misericordioso, clemente, que Dios es un Padre providente, que siempre nos ayuda, que no quiere el mal para nosotros, sino el bien para nosotros. Y para esto necesitamos de esforzarnos, ¿sale? Esforzarnos, comprometernos a vivir lo que creemos, y no por eso no vamos a ir a las fiestas, no por eso no nos vamos a tomar un refresquito que ataranta, no por eso nos vamos a dar un gustito, sino que desde la palabra, con la palabra, vamos viendo hasta dónde podemos llegar hablando en los refresquitos que a veces atarantan. Uno y ya, no pasa nada, ¿sale? Pero hay que esforzarnos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Nos faltan 2, Miriam, por favor. Ay, perdón, Miriam, no sé qué hice algo que no debería haber hecho, a ver, moví algo, Señor. A ver. Permíteme, Miriam. Sí. Error de dedo. Aquí está ya. ¿Y se te compartió, Miriam? Sí. Gracias, por favor. Meditación. ¿Qué me dice el Señor Jesús hoy? Me doy tiempo para profundizar mi fe y así ser más consciente de lo que creo. 5. ¿Mi fe la vivo? ¿Demuestro lo que creo con mi manera de ser y de actuar? ¿Se nota que soy cristiano y así que sigo al Señor y busco tener sus mismos sentimientos? ¿En qué? ¿Puedo decir que estoy produciendo los frutos que el Señor quiere y espera de mí? ¿En qué? ¿Cómo? Por ejemplo, miren, en este momento, como Miriam, la señora Imelda, Daniel, que están aquí, que estamos participando, estamos tomando un tiempecito, media hora, 45 minutos, para profundizar la palabra. Y ya mañana cuando vamos nosotros a la Eucaristía, pues y escuchamos la reflexión que nos da el Padre en la homilía, iluminado por la fuerza del Espíritu Santo, nosotros salimos bien alimentados, bien fortalecidos para enfrentar la semana que viene, que empezó con el Día del Señor. Pero si tú y yo no nos damos un tiempo, pues nos dicen, acá está la salvación, y corremos para allá y nos dicen, con esto que hagas, y ahí andamos con amuletos, ahí andamos con tantas cosas. Y acuérdense, la fe hay que vivirla, aprender a vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Cuando un hombre, una mujer, un ser humano empiezan a vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia, su vida es transformada en una vida de felicidad. Ahí ahorita una niña me preguntaba, oiga maestro, ¿y qué es la felicidad? Y le dije, la felicidad es no tener complicaciones, no hacerte problemas, esa es la felicidad. Le dije, la felicidad, hay una felicidad que te vende el mundo, hay una felicidad que te vende la carne, hay una felicidad que te vende el demonio, pero todas esas felicidades son efímeras, se van en un instante. Pero la felicidad que nos da el Señor, esa dura para siempre. Y esta solamente la podemos tener leyendo la palabra de Dios.
Vamos a ir con la señora Imelda que nos ayude con la oración. Acuérdense, lectura, meditación, oración. Oración ahorita ya. Ah, está, que está aquí. Oh, estaba confundida. Oración. ¿Qué le contesto a Dios por su palabra que me dirigió? Señor Jesús, tú que nos has dejado tu palabra para entrar en ella, sabiduría de vida, para vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, según el espíritu de tus enseñanzas en los evangelios, te pedimos que nos des docilidad de espíritu para que conociendo lo que tú nos pides, sepamos asumir tus enseñanzas, viviendo como tú lo has hecho, imitándote, identificándonos contigo. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros para que te abramos el corazón para vivir lo que tú nos has dejado y así tengamos de ti la vida que solo tú nos puedes dar. Ayúdanos, Señor, a hacer vida tu palabra y vivir como tú quieres y esperas de nosotros. Que así sea. Que así sea. Gracias, señora Imelda. A las preguntas y esta oración es del padre Jesús Antonio Weiser, padre uruguayo. Pues es cuestionarnos, sale irnos cuestionando y acuérdate, la palabra de Dios siempre nos va a interpelar, siempre nos va a decir, a ver, endereza tus senderos. Miriam, ¿con qué te quedas de esta parábola del sembrador para tu vida? Yo me quedo que en ser esa semilla que escuche su palabra, que la comprenda y que la ponga en práctica y que pues se vean los frutos. Muchas gracias, Miriam. Dani, ¿con qué te quedas de lo que escuchaste, Dani? Tú que eres un niño que está siendo alimentado con la palabra de Dios, así como San Timoteo desde niño, a Timoteo le enseñaron la palabra, su mamá y su papá. ¿Con qué te quedas, Dani? Ser una buena semilla. Gracias. Y irla esparciendo, ¿sale, Dani? Irla esparciendo entre tus amiguitos. Cuando veas que tus amigos sufren, diles, ¿rezas? Ve a misa. Mira, no sé si tú ya hiciste tu primera comunión, Dani, ¿ya la hiciste? No. Pues cuando la hagas, los invitas a todos tus amigos, ¿sale? Y me invitas a mí también, Sí. ¿sale? Y les dices, miren, vengan, aquí está la felicidad. Señora Imelda, ¿usted qué se queda, señora Imelda, de esta palabra del sembrador para su vida? Pues yo le pido a Dios que esa semilla que ha puesto en mi corazón, que cada día yo tenga ese cuidado de regarla, con mi oración cada día, con mi manera de vivir, escuchando siempre su palabra, para que esa semilla dé fruto y, y pueda alimentar a los demás, llevando su palabra. Gracias, señora Imelda. Y aquí la contemplación, recuerden que agarramos una estrofita de lo que el Señor nos habló. Y hoy lo que el Señor Jesús nos habló es, Jesús, siembras tu palabra en mi vida para. Y yo la primera cosa que puse fue para dar de comer al hambriento. ¿Para qué más sembró el Señor su palabra en tu vida, Miriam? Para ayudar al que necesita, al que está triste, a pues, ir a dar unas palabras de aliento. Gracias, Miriam. Señora Imelda, Jesús siembra su palabra en la vida de usted, ¿para qué? Para que yo le pueda servir mejor en la iglesia, en mi comunidad, para que ese fruto llegue a ellos también, Gracias, el señora. fruto de su palabra. Gracias, señora Imelda. Y el Señor Jesús siembra su palabra en nuestra vida para que hagamos las obras de misericordia, para que todos los días demos de comer al hambriento, demos de beber al sediento. Jesús siembra su palabra en mi vida para dar posada al que lo necesita.
Jesús, siembra tu palabra en mi vida para vestir al desnudo. Jesús, siembras tu palabra en mi vida para visitar al enfermo. Señor Jesús, siembras tu palabra en mi vida para socorrer a los presos. Señor Jesús, siembras tu palabra en mi vida para enterrar a los muertos. Señor Jesús, siembras tu palabra en mi vida para enseñar al que no sabe que Dios es amor. Señor Jesús, siembras tu palabra en mi vida para dar buen consejo al que lo necesita. Señor Jesús, siembras tu palabra en mi vida para corregir al que está en el error con mucha caridad. Señor Jesús, siembras tu palabra en mi vida para perdonar las injurias de las personas que no te conocen. Señor Jesús, siembras tu palabra en mi vida para consolar el triste, como lo decía Miriam. Señor Jesús, siembras tu palabra en mi vida para sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y en ti, Dani, ¿para qué el Señor sembró esta tarde su bendita palabra, Dani? Aparte para irte a echar un chapuzón en el agua. Mm, Para ayudar al que necesita. Gracias, Dani. Pues le agradecemos al Señor, les agradezco mucho, señora Imelda y Miriam, su participación y compartan el video con las demás. Sale ahí en sus comunidades y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y que su palabra la hagamos vida en cada respirar de nuestras vidas. Amén. Amén. María, Gracias, Madre, maestro, por gracias, invitarnos a gracias, participar. Que gracias. tenga bonito fin de semana con su familia. Gracias, igualmente, Miriam, Dani, si vas a la playa, Dani, me mandas una piña colada, ¿sale? Es una playa muy fría, maestro. Oh, bueno, pásesela bien, que Dios las Aquí las bendiga. playas son muy frías. Gracias, maestro. Gracias, adiós. Adiós, maestro. Le damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, que este trabajo, que es fruto del Espíritu Santo, Señor, dé frutos en las demás personas y que tu palabra sea sembrada con todo el amor con que lo hicimos la señora Imelda, Miriam, Dani y su servidor, José Guillermo. Ave María Purísima del Refugio, sin pecado El original. pecado original concebida. Gracias, buena tarde. Buenas